La bienvenida. Este webinar lo organiza el Consejo Regulador, pero bueno, pues Sodicer colabora también como órgano de control externo que somos y bueno, pues también porque venimos organizando múltiples webinars para diferentes temáticas y contenidos. Y nada, pues estamos aquí también para apoyar también en este momento y en esta actividad, como lo estamos haciendo con la actividad de certificación, ¿no? Y ya sin más, aquí va a estar mi compañero Manuel, que es el que se encarga del tema técnico, y yo, por si hace falta moderar o dar la palabra, en fin, está también un poco pendiente a nivel de coordinación de todos los asistentes. ¿De acuerdo, Shari? Perfecto, muy bien. Todo tuyo. Pues buenos días a todos. Yo creo que me conocéis todos los que estáis conectados. Os agradezco el tiempo, vuestro tiempo. Creo que es interesante el tema que vamos a tratar porque varios de vosotros, sobre todo los técnicos de calidad o maestros cosederos, me preguntaban el tema de cómo hacer el autocontrol en las industrias de los valores organolépticos de sus productos. Entonces, creíamos que era interesante que la empresa que colabora tanto con Sodicer como con nosotros, que es Globaloli, que es el laboratorio que está encargado de hacer la analítica sensorial, nos explicara cómo lo hacen, qué técnicas usan para medir los parámetros de textura, de color, de sabor, para que vosotros mismos podáis llevar vuestros procedimientos de autocontrol en vuestras propias industrias para ir adaptando a lo que realmente se pide en el pliego de condiciones. También quería deciros que las indicaciones gráficas protegidas no todas llevan los análisis de los productos, no todas necesariamente hay que valorar las características sensoriales o organolépticas, pero como la idea principal de este IGP fue al principio hacer una denominación de origen, las DO sí llevan esa parte y nosotros queríamos hacer una indicación gráfica protegida muy parecida a una DO. Por eso en los pliegos, que todos vosotros creo que lo tenéis disponible, hay una de las partes que es la descripción del producto y en esa parte vienen las características organolépticas del producto. No lo voy a compartir por no perder tiempo en eso porque Rafael lo va a explicar. Y lo que se pide en el pliego es conocer el color verde amarillento característico con brillo homogéneo de cada una de las variedades, la textura, una piel fina, textura firme y pulpa delicada y nada fibrosa, y el sabor y el olor. También describe cómo tiene que ser el sabor y el olor. Estos son parámetros muy subjetivos, pero que se pueden medir. De hecho, Rafael Pleite, que es el que nos va a dar su ponencia, va a explicar cómo lo hacen ellos en laboratorio. Él también explica un poco cuál es su trayectoria profesional. Él ha sido también técnico investigador en el CSIC y está muy especializado en la aceituna de mesa, por lo tanto le voy a dar paso a él y vamos a ir poniendo las presentaciones que él va viendo más adecuadas para la charla. Y tomando nota, y cuando sea al final de la sesión, vamos preguntándole a Rafael todas las dudas que tengáis. También estaba comentándole yo antes que podría ser interesante, que lo dejamos parado por culpa del COVID, y vamos a ir a su laboratorio a ver in situ cómo los técnicos de ellos usaban las máquinas o las herramientas que ellos tienen para medir el color, la textura, y iba a ser muy interesante, pero justo fue la semana antes de que nos encerráramos en casa. Estaba diciendo, Rafa, si retomamos un poco esto con grupitos de 4 o 5 personas, podemos ir al laboratorio, y me está diciendo que sí, que sin problema, que si queremos en julio la primera, menos la segunda, me ha dicho, o la primera o la tercera, podríamos coordinarnos y hacer 2 grupitos y a ver sus instalaciones. Si ustedes creéis que es oportuno y tenéis interés en verlo in situ, cómo hacen este tipo de mediciones. Bueno, le vamos a dar paso a Rafa y Rafa me va diciendo cuándo pongo yo las presentaciones, ¿vale, Rafael? Muy bien. Bueno, buenos días a todos. No sé, se escucha bien, ¿no? ¿Claro? Perfecto, sí. Bueno, pues empieza ya, si no te importa, proyectar la diapositiva, la primera. Sí, el PDF. Que la veamos todos. La estáis viendo, ¿no? ¿Está en pantalla? Sí, sí. Vale, perfecto. Quitamos. Vale, si quieres ver pantalla completa, que seguro que tendrá la opción, se ve así un poquito más grande. Sí. Espérate, ¿dónde está la pantalla completa? En ver, dale a la opción de ver, a lo mejor, en ver, ahí. Modo pantalla completa, eso. Vale. Así. Ok. Perfecto. Bueno, pues ya está. Buenos días a todos, a los que estáis viendo y bueno, a los que lo vean en un futuro, porque
Esto, si no me equivoco, Charo y José Luis, lo vais a grabar y lo vais a poner a disposición de los que se interesen. Bueno, pues primero agradecer a Sobicer y al Consejo Regulador de la IGP, de Gordal Manzanilla de Sevilla, que me haya invitado para dar esta ponencia. El que me conozca sabe que a mí estas cosas no me gustan y que no hablo nada, así que cuando me queráis parar y os aburráis, pues ya apagáis todo el teléfono y os salís, porque yo no voy a parar de hablar. La cosa es la siguiente, vamos a intentar, por un poco de orden, en lo que sería el análisis sensorial de la Manzanilla y Gordal, cómo deberíamos hacerlo, cómo lo hacemos. Yo, básicamente, os voy a explicar qué es lo que consideramos que debemos hacerlo basado en una legislación previa, pero que no deja de ser algo que ha surgido de ensayo y error y de la experiencia que tenemos en estos años, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera diapositiva. Esto va a ser, digamos, el orden va a ser muy sencillo. Vamos primero os explico a qué nos dedicamos. Haremos una breve introducción del proceso de elaboración de aceituna, que me imagino que todos los conozcáis, pero si alguno no lo tiene claro, pues repasamos. Vamos a hablar después un poco de las normas de calidad que aplican. Hablaremos un poco de las nuevas tecnologías que existen aplicadas al proceso de elaboración, y ya Charo luego proyectará un vídeo pequeñito de 4 o 5 minutos, que es donde se ve mejor que en muchas diapositivas, y luego nos meteremos de lleno en lo que sería la valoración sensorial de la aceituna, ¿no? Y las técnicas que aplicamos y las técnicas complementarias que usamos para tratar de hacer un poco más objetivo el trabajo, ¿no? Entonces, si no te importa, Charo, vamos a la primera diapositiva. Esta, ¿no? Bueno, ese es el esquema. Vamos a empezar por la presentación de quién somos. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Pues mira, nosotros somos Global Olive, somos una consultora que empezamos en el 2005 en Morón de la Frontera. Ahora nos hemos trasladado a nuevas instalaciones desde hace 4 años. 7, 8, 9, 10. Sí, 4 años. Estamos en la Isla de la Cartuja, en el Parque Tecnológico de Isla de la Cartuja, en Américo Vespucio 5. Digamos, nos hemos centralizado, hemos ampliado las instalaciones y, de hecho, tenemos mucho más espacio que el que teníamos en Morón, pero, digamos, la sede social sigue estando en Morón, ¿no? Entonces, desde un principio, lo que tratamos de hacer, como ha dicho Charo, la experiencia que yo adquirí al terminar la tesis doctoral en el Instituto de la Grasa, fue dar un poquito más de objetividad al sector este. Que los que sois jóvenes a lo mejor llaman la atención, pero los que ya tienen una experiencia saben que es un sector, en algunos casos, en algunas particularidades del sector, un sector un poco anclado en la tradición. En otros aspectos del sector somos punteros en tecnología de elaboración, de maquinaria, bombas, selección de daños por imagen. O sea, hemos sido pioneros en el mundo y, de hecho, cualquier empresa de fuera de España viene a España a comprar maquinaria y tecnología, no se va a otro país, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa premisa, nacimos con esa idea de incorporar lo que sería innovaciones tecnológicas y nuevos métodos de trabajo en las empresas de nuestros clientes, para básicamente mejorar su competitividad. Somos líderes mundiales, pero nuestra posición siempre está siendo amenazada por nuevos países productores con costes de producción más baratos que los nuestros. Entonces, nuestra empresa tiene que ser cada vez más competitiva y además tiene que producir mayor calidad, que nos sirva para diferenciarnos. Escuché a un gerente hace poco que decía: sí, es verdad, en costos nos pueden ganar, pero en calidad no nos gana nadie. Y además es verdad, uno ve cómo se hacen aceitunas en otros países productores y la verdad que no llegan al nivel de calidad que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ahí os he puesto resumido un poco las tareas los servicios que ofrecemos a los clientes, que son básicamente control de procesos industriales, en elaboración de los 3 principales tipos de aceitunas: verdes, negras, oxidadas o negras naturales, que aquí en España no se hace mucho, pero en Grecia y Sudamérica sí que son bastante los productores. También tenemos un sistema de análisis al exterior, es decir, externalizamos para empresas lo que serían los laboratorios de análisis cuando
realmente no les compensa realizarlo por ellos mismos. Después tenemos otra serie de servicios que son optimizar lo que sería la producción, optimizamos tiempos de trabajo, hacemos planes de reducción de consumo de agua y de producción de vertidos, ayudamos a los nuevos diseños de instalaciones y basado en la experiencia que ya tenemos antes de que las empresas cometan una obra civil. Y después también implantamos mejoras medioambientales, que es una de las patas de los problemas que tiene el sector, no solo aquí, sino en todo el mundo, que es un sector que genera mucho vertido contaminante difícilmente depurable, ¿no? Entonces tratamos de reducir las producciones de vertido y tratar de reconvertirlo. Y una de las líneas de negocio que tenemos, que la verdad es que es la que más me gusta, pues básicamente que nos dedicamos a la creación, desarrollo y gestión de proyectos de I+D. Y hemos desarrollado en estos 15 años más de 8 o 9 proyectos de I+D, no solo en España, sino también en Chile, en Perú y en Argentina, que están encaminados a eso, a descubrir nuevas formas de hacer lo que tradicionalmente estábamos haciendo y al mismo tiempo mejorar lo que estábamos haciendo. Y luego al final, pues como habéis dado cuenta, no me gusta hablar, pues siempre me invitan para alguna capacitación, alguna charla, algún curso de formación, no solo para personas que no entienden, o sea, que quieren aprender, sino incluso para reforzar los conocimientos de las empresas, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y bueno, para que tengáis un poco una idea, ahora mismo tenemos un núcleo consolidado de empresas a las que asesoramos directo o indirectamente, que elaboran unos 50 millones de kilos de aceitunas al año y gracias a un esfuerzo titánico hemos conseguido una cartera de clientes fuera de España bastante interesante, que nos aportan conocimiento. Es decir, el estar visitando y intercambiando experiencias con empresas de otros países lo que nos hace es crecer como empresa a nivel de conocimiento. Es decir, se aprenden cosas que más rápidamente que si uno estuviera solo centrado en su empresa, ¿no? Y en una ubicación física. Entonces, una vez visto esto, pues nada, vamos a hablar un poco de la introducción del proceso de elaboración y hablando de los tipos principales de elaboración que se clasifican según dos criterios, según el grado de madurez con el que cosechamos y según cómo somos capaces de quitar el amargor a la aceituna, ¿no? Pues bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Las aceitunas de mesa se clasifican en verde, negras, en color cambiante y en negras naturales en función del grado de madurez con el que se cosecha. Ahí la foto no está mal, las aceitunas negras que están puestas ahí son verdes, porque es que se cosechan verdes, luego las ponemos negras, pero tradicionalmente y en algunos países hasta hace poco también usan la aceituna color cambiante o incluso la negra, la que está completamente piel negra, en cosecha para hacer negra oxidada. Pero bueno, como sabemos que eso luego repercute en una menor textura del producto, pues básicamente la gran industria está elaborando negra oxidada con aceituna completamente verde. Entonces, esos son los tipos de aceituna. Y luego un detalle que sí que me para un poquito, porque luego va a tener sus consecuencias en lo que sería la valoración sensorial, ¿no? Que es, las aceitunas se clasifican según el momento de cosecha, en esas 4 categorías, pero después, en función de cómo eliminamos el amargor natural de la aceituna, las clasificamos en 2 grupos, ¿no? En aceitunas aderezadas y aceitunas en salmuera, ¿no? Exactamente. Entonces, y esto es muy simple. A ver, nosotros elaboramos aceitunas de mesa porque es un fruto que no se puede consumir directamente del árbol. Así de claro. Y el que lo haya intentado, que conozco a varios, yo no he tenido esa suerte, pero conozco a varios que han probado aceituna directamente del árbol, con una experiencia inolvidable. O sea, ya inolvidable que no la vuelvo a hacer más en la vida. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque la aceituna tiene un alto contenido de compuestos amargos, de glucósido amargo,
componentes fenólicos que están en la pulpa y que te dan ese amargor extremo que tiene una aceituna verde, ¿no? Entonces, el proceso tradicional, centenario, digamos, milenario, de elaboración de aceituna de mesa ha perseguido siempre eliminar ese amargor. Y ese amargor hay dos formas de eliminarlo. Una manera lenta, por difusión, es decir, se colocan las aceitunas cosechadas en una solución líquida, que puede ser agua o puede ser salmuera, mediante varios cambios de esa solución, el amargor de la pulpa difunda el líquido y lo hace de una manera lenta. Y hay una manera rápida, que es la que elaboramos la gran mayoría de las empresas aquí en España, que es el eliminar el amargor mediante la utilización de hidróxido de sodio, sosa cáustica, que lo que hace es hidrolizar ese compuesto amargo de la pulpa y los compuestos ya hidrolizados se liberan al medio y no quedan en la pulpa. Entonces, el tratamiento con hidróxido de sodio es muy importante para hacer desaparecer ese amargor natural que tiene la aceituna. ¿De acuerdo? Entonces, los tipos de aceituna, en función de cómo eliminamos, pues son clasificadas en aceituna aderezada o aceitunas en salmuera, ¿no? Entonces, nosotros, la aceituna verde que tradicionalmente conocemos, pues la categoría es aceituna verde, porque se cosechó verde, aderezada, es decir, porque el proceso de eliminar el amargor se realizó con hidróxido de sodio, y en salmuera, porque se conservan o, digámoslo así, se fermentan en una solución de agua, ¿no? Entonces, para otra introducción, que esto ya lo sabemos, vamos a hablar de las principales aceitunas, variedades que se usan para elaborar aceituna verde estilo sevillano, que no lo he dicho, estilo español, estilo sevillano, lo que dice la norma, que son principalmente la manzanilla, que es una variedad, la mayoritaria que se está utilizando para elaborar aceituna verde estilo sevillano, que tiene unas características fisiológicas peculiares, de las cuales ya hablaremos luego en el análisis sensorial, pero digamos que su aspecto y su forma muy simétrica es lo que hace que se haya mantenido para propósitos comerciales e industriales, porque se mecaniza muy fácilmente y da un alto rendimiento, y después, aparte de una variedad que sensorialmente es una de las más apreciadas, ¿no? Entonces, manzanilla es una de las primeras variedades que se usa, y después, en segundo lugar, está la gorda, que es una variedad tradicionalmente que se ha usado siempre como aceituna para elaborar verde estilo sevillano, ¿no? Y bueno, como sabéis, tiene un mayor tamaño, promedio, un color un poco más oscuro, en verde, y una textura muy agradable, crujiente, no fibrosa, característica de esta variedad. Entonces, esas son las dos principales en volumen, variedades que se usan para elaborar aceituna verde estilo sevillano, pero también hay otras variedades que es bueno saberlo por lo que nos traen a todos entre manos, ¿no? Que son principalmente la hojiblanca, que es la siguiente diapositiva, que son la hojiblanca, la manzanilla cacereña y la picual. A ver, hojiblanca es una variedad que se ha implantado en los últimos 20, 30 años como aceituna para elaborarla verde estilo sevillano, por características del propio cultivo y de la propia variedad. Si pasamos, Charo, perdón, la diapositiva. Uy. Charo, se ha quedado pillado la presentación de Charo. Ahí sí. Ahora, perdón, que es que se me Ahí había sí, ido que había ido, sí. totalmente, vamos. Bueno, Espérate. yo sigo hablando, es la diapositiva de la variedad. Entonces, como os decía, hojiblanca no es una variedad tan tradicional como la manzanilla, lleva menos años en el sector, pero es una variedad que Aquí estamos, perdón. Exactamente, que se dedica mayormente para la elaboración de aceitunas negras oxidadas estilo californiano, pero que también en los últimos años se está incrementando el uso para elaborar aceitunas verdes estilo sevillano, principalmente por un comportamiento muy bueno como cosecha mecánica, ¿no? Entonces, otra variedad que tradicionalmente se está elaborando, se ha elaborado se ha utilizado para elaborar aceitunas negras oxidadas,
es la variedad de manzanilla cacereña, cultivada principalmente en la provincia de Cáceres, ¿no? Que digo que tradicionalmente, pero que en los últimos años es una nueva variedad que la industria la está utilizando para hacer verde estilo sevillano. ¿Bien? Y luego, aunque os suene un poco raro, son las cosas de viajar, la picual, que aquí en España es casi el 100% destinada a la elaboración de aceite, en otros países, sobre todo en Sudamérica, por su bajo rendimiento graso, funciona muy bien para la elaboración de aceituna verde estilo sevillano. Y el producto final en esos países es mecanizable, es decir, el hueso de la variedad picual en Sudamérica no es tan curvo como el que existe aquí en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que se mecaniza muy bien y tiene un rendimiento industrial bastante bueno. Entonces, quiero decir con esto que es importante diferenciar variedades y después tener medios para poder diferenciar esas variedades, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a ver es el proceso de elaboración. El proceso de elaboración lo sabéis todos, pero bueno, básicamente para el que no lo conozca, las aceitunas verdes sevillanas son cosechadas del árbol, se transportan a la industria y en la industria tradicionalmente se dejaban lo que se llamaba el reposo, dejar en los propios contenedores o cajas del campo para evitar sufrir un problema de pérdida de piel durante el proceso de hidrólisis con sosa cáustica. Se dejaban reposar 2 o 3 días y después se trataban con hidróxido de sodio. Eso actualmente es muy complicado, principalmente porque la cosecha cada vez es menos cuidadosa por un tema de costos y los daños de cosecha van incrementándose a medida que pasa el tiempo desde la cosecha hasta que se sumerge la solución de sosa cáustica. Entonces, básicamente, toda la industria trata de aderezarla con sosa cáustica el mismo día de la cosecha para así evitar que el daño por cosecha incremente y que luego no genere daños de defectos, ¿no? Después se trata con una solución de sosa cáustica y lo mismo, tradicionalmente se le daba después del tratamiento con sosa cáustica 2 lavados, en algunos países os puedo garantizar que hay algunos países 3, 4, 5 lavados, son países que no tienen problema de vertido o de legislación de contaminación y no tienen ese problema. Pero nosotros, casi la gran parte de la industria está tratando de reducir a un solo lavado por un tema de logística y de consumo y sobre todo producción de vertido, y a continuación se le colocan salmuera, ¿no? Eso es el proceso de elaboración de verde sevillana, que ya lo sabéis, ¿no? Y luego, para terminar, los tipos principales de aceitunas envasadas verde estilo sevillano pues son las enteras, las deshuesadas, sin hueso, rellenas y en rodajas. Las 3 primeras forman parte de la IGP manzanilla gordal sevillana, la rodaja no, porque en algunos países también se da el caso, pero que la rodaja, en la gran totalidad de la rodaja producida se utiliza como materia prima aquella descartada del proceso de escogido y clasificado industrial. Hay países que por motivos comerciales hay veces que producen rodaja con aceituna de primera calidad. Pero bueno, un gerente de una empresa me dijo en algún momento que las aceitunas se venden todas hasta las malas, ¿no? O sea, hasta las malas no, hasta las buenas, perdón. Se venden todas hasta las buenas. Entonces, la rodaja se vende todo, pero hay alguna empresa que hasta elabora rodaja con primera calidad. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y ya vamos a hablar lo que sería de pasada un poco lo que son las normas de calidad que rigen a la aceituna de mesa, y como todos sabréis, pues, la norma comercial por la que nos regimos es el STAN 66, el estándar del Consejo Agrícola Internacional, con sus revisiones y alguna modificación, y sobre todo la reglamentación técnica sanitaria en España, aquí en España. Entonces, en esas normas, como sabéis, aparecen las definiciones, los rangos de defectos, el tipo de defecto, y son los defectos que digamos, rigen la clasificación de un producto final en distintas categorías comerciales. En esta primera estándar o segunda, ¿no? Y luego hay otras normas que ya no son comerciales, que son más de seguridad alimentaria
por los sistemas de análisis y control de puntos críticos, por los planes generales de higiene, las ISO, y ahora, en los últimos años, que queremos vender más y más y más a otros países, pues y queremos venderlo con más seguridad alimentaria y con mayor control, pues la BRC y la IFS, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de las nuevas tecnologías. Vamos a ver. El que haya trabajado con aceituna de mesa, y me consta que soy responsable de calidad, la gran mayoría, siempre le surge la duda de la calidad. Tenemos una imagen visual de lo que se debería ser la calidad de la aceituna de mesa, pero luego hay otra parte que no llegamos a terminar de entender y que nos genera bastante subjetividad. Y cuando hay dudas, en mi opinión, esas dudas no afectan negativamente al propio proceso de elaboración, porque no somos capaces de tomar decisiones claras, porque tenemos dudas, incluso que son dudas que aparecen en la propia norma. Y ahí os pongo algunos ejemplos de esas dudas, ¿no? Si uno se va a la norma comercial del stand, te define que las aceitunas verdes se han recogido durante su periodo de madurez, antes de envero y cuando han alcanzado el tamaño normal. Pero claro, ¿eso cuándo es? Eso no te dice exactamente cómo traduces tú eso a un momento temporal o a una característica medible de la aceituna, ¿no? Y luego en factores de calidad te hablan que esto sí llama totalmente a la subjetividad, deberán tener un color, sabor y aroma y textura característico del producto final. Y dice uno, ¿cuál es el producto final? ¿Y cuál es el característico? Si la materia prima llega durante 2 meses con distintos índices de madurez y cada año el índice de madurez de la aceituna, la textura, las características son completamente distintas, ¿no? Por eso digo que es un poco de la subjetividad que tenemos en la norma. Y después, otra de las cosas que siempre traen de cabeza al que se dedica al control de calidad es que son defectos. Y la norma es lo que dice. O sea, no le busquemos más vuelta. La norma dice, en un caso concreto de textura normal, aceituna excesiva o anormalmente blanda y dura. Y ahí se queda. Y 2 huevos duros. Es decir, ¿esto qué es? ¿Qué significa excesiva o anormalmente? No tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque no hay parámetros para medirlo. Hay experiencia, y ya con años de experiencia en el sector y trabajando en calidad, uno sabe. O sea, puede saber, y después el tema de textura pues, se correlaciona muy directamente con el rendimiento en deshuesado, ¿no? O relleno en máquina. Pero la propia norma ya empieza a darte datos muy subjetivos, ¿no? Y luego otra cosa es la coloración anormal. Es decir, un defecto que es coloración anormal es una aceituna cuya coloración difiera netamente de la que caracteriza la preparación comercial considerada y de la media de la muestra representativa del lote. Y ya está, y no dice nada más. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos si esta aceituna tiene un porcentaje alto o no de coloración anormal? Esas son las subjetividades de la norma, ¿no? Entonces, esta subjetividad, pasamos a la siguiente diapositiva, pues nos genera un montón de dudas. Y un montón de dudas pues están el índice de madurez. ¿La aceituna ya está para cosecharla o no está para cosecharla? Empezamos, abrimos la cooperativa, abrimos la industria, la compra o no la abrimos. ¿Este año viene más adelantado o más retrasado? Es decir, el no saber cuándo hay que empezar a cosechar, no saber nada del índice de madurez de la aceituna, nos genera dudas. Y después vamos a la madre del cordero, el proceso de aderezo. ¿Cuándo el proceso de aderezo es muy intenso, menos intenso? ¿Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal? ¿La calidad que tengo fermentada depende o no depende del proceso de aderezo? O sea, no hay nada, pues como no hay nada, pues todo es otra duda. Y como no podemos aprender ni guardar datos, porque el papel lo aguanta todo, pues más dudas nos surgen. Y después, otra cosa, vámonos a la fermentación. La duda, ¿este año la aceituna tiene mejor color o peor? ¿Tiene mejor textura o peor que el año anterior? Es decir, no hay formas para averiguar si esta partida tiene mejor color que otra partida de otro proveedor, o dentro de mis instalaciones estos lotes son mayores o menores que otros, mejores que otros. No hay medios para verlo, ¿no? Y después, la transformación. Todos sabemos que la aceituna, de estar entamada, empezar a clasificarla, sufre transformaciones.
porque se le pone al aire, se oxida, se bombea, las bombas cada vez trabajan a más distancia, la textura puede sufrir, pero claro, ¿cómo sabemos si lo que yo estoy haciendo me está bajando la calidad de la aceituna? Y es más, ¿cómo sé si las modificaciones que yo puedo hacerle pueden cambiar esto, ¿no? Entonces, para eso nosotros ya en el 2008-2009 empezamos a desarrollar un sistema que permitiera dar un poquito más de objetividad al proceso de elaboración, ¿no? Entonces construimos una plataforma, un sistema objetivo llamado Teleoliva que permite a las empresas, a los técnicos de calidad y a los técnicos que elaboran aceitunas hacer el proceso mucho más objetivo, ¿no? Entonces, como esto es el que no lo haya visto, porque me consta que algunos de los técnicos que están viendo si usan el sistema, pero otros no, os he preparado ahí una pequeña proyección, un vídeo, ¿no? que Charo ahora lo va voy a rescatarlo. Lo va a rescatar y así lo veréis con Vamos más claramente. a compartir pantalla y el vídeo. Rosario, no olvides compartir el sonido. Ah, sí, es verdad. Ya se me había olvidado. ¿Dónde está? Espera un momento que lo tengo aquí. Aquí está. Decidme comprobar. ¿Se oye y se ve? No. No, tienes que compartirlo. Todavía no lo has compartido. Ay, vale. Petas. Le he dado a compartir. Capaz de parametrizar cada uno de los pasos del proceso. Para determinar el índice de madurez de la imagen codificada. Espérate, le doy para atrás. Vale. ¿Ahora? Sí. Sí, se escucha, ¿no? Sí. Vale. Teleoliva es un novedoso sistema de monitorización online de todo el proceso de elaboración de la aceituna de mesa. Está compuesto por un módulo de comunicación y una plataforma online que, junto con una app con distintas funcionalidades, es capaz de parametrizar cada uno de los pasos del proceso. Para determinar el índice de madurez de las aceitunas en campo, se toman muestras del árbol. Una vez en la fábrica o en el laboratorio, las muestras de aceitunas se colocan dentro del módulo, donde se les hace una foto gracias a la app instalada en un dispositivo móvil. A través de la funcionalidad Maduración Verdes, la app permite codificar la imagen tomada con datos como la fecha de muestreo, el lote de procedencia y la variedad. La imagen codificada es a continuación procesada a tiempo real por la app y el resultado puede visualizarse automáticamente en la pestaña Informes. En la sección Informes, la muestra puede ser igualmente editada. También existe la posibilidad de obtener el índice de madurez exterior e interior de las aceitunas negras naturales a través de otras funcionalidades dentro de la misma app. Para determinar la intensidad del proceso de aderezo, se extrae una muestra de aceitunas de la cocedera. Estas aceitunas se cortan transversalmente y se tiñen con fenolftaleína. A continuación se colocan dentro del módulo donde se les hace una foto gracias a la app. A través de la funcionalidad Aderezo Verdes, la app permite codificar la imagen tomada con datos como la hora de inicio del proceso y la hora de muestra, el código de tanque donde se elabora la muestra y la variedad. La imagen codificada es a continuación procesada a tiempo real por la app y el resultado puede visualizarse automáticamente en la sección Informe. Teleoliva ofrece asimismo la posibilidad de conocer la intensidad del proceso de aderezo de las aceitunas negras oxidadas tanto en el interior como en el exterior. Pero además, el novedoso sistema Teleoliva está preparado para conocer y almacenar todos los datos relativos al índice de color durante la fermentación, tanto de aceitunas verdes como de negras naturales y oxidadas. Para ello, y como vemos en este ejemplo para fermentación de aceitunas verdes, tras tomar la muestra del fermentador, se colocan dentro del módulo donde se les hace una foto gracias a la app instalada en un dispositivo móvil. A través de la funcionalidad Fermentación Verdes, la app permite codificar la imagen tomada con datos relativos a la fecha, lote y variedad, escogiendo posteriormente el estado de la muestra, que puede ser entamado o clasificado. Como dato opcional se puede añadir también la fecha de análisis. La imagen codificada es a continuación procesada a tiempo real por la app y el resultado puede visualizarse automáticamente en la sección Informes. Toda esta gestión de la información no solo puede tenerse acceso a través de la app, sino que además puede gestionarse a través de un dominio privado que tiene cada cliente en la web teleolivasystem.com.
Dentro de este dominio, los técnicos de cada empresa tendrán acceso a toda la información almacenada y podrán descargarla para generar curvas de tendencia de todas las etapas. Este nuevo método de trabajo y de acceso a la información facilita el camino para iniciar la digitalización de aspectos claves del proceso de elaboración de aceituna de mesa. Este se ha acabado. Eso. Entonces, exactamente. Entonces, digamos, ya lo que estamos consiguiendo es, por un lado, con imagen, que ahora veremos más ejemplos, somos capaces de ver la maduración de aceituna en campo, que para el caso nuestro, la aceituna verde. Pero además, que es otra medida que llevamos haciendo ya desde el 2008, tenemos una base de datos enorme, mediante un sistema de equipos texturómetros digitales, somos capaces de monitorizar el índice de madurez, junto con la imagen de aceitunas en campo, el índice de madurez de la aceituna. Y lo importante de esto, de tener datos, es que podemos construir tendencias. Y actualmente, a mediados de agosto, primera, segunda semana de agosto, ya somos capaces de predecir cuándo va a iniciarse la cosecha. Es decir, cuándo las aceitunas van a tener el índice óptimo para cosecharse. Básicamente, lo que hacemos es recogida en distintos lotes de campo de una empresa y vamos monitorizando año tras año. Es decir, estamos generando una base de datos sobre el índice de madurez en una determinada explotación agrícola. Y todo es con el mismo objetivo. Es decir, que todo proceso medible siempre es susceptible de ser mejorado. Si no somos capaces de medir este aspecto concreto de la maduración de aceitunas, nos vamos a seguir empezando la cosecha pues detrás del día después de la feria de mi pueblo o el día antes de la romería, porque vamos a empezar siempre con la aceituna porque siempre se hizo así. Y claro, cuando se hizo así siempre, a veces luego tenemos problemas de que la aceituna entró demasiado verde y luego no toma color, o la aceituna tiene el hueso demasiado pegado a la pulpa y rompe muchísimo después. Entonces, esto lo que conseguimos con esto es darle objetividad al índice de madurez. Esto es una de las cosas. Y después, gracias a esto, que es una de las cosas más importantes, pasamos a la siguiente diapositiva, es darle objetividad al proceso de aderezo. Ya entiendo que lo sabéis todo, pero básicamente el aderezo de aceitunas puede ser muy intenso o poco intenso. Es decir, muy intenso, lo entendáis, que es el tratamiento con sosa cáustica, penetra muchísimo en pulpa en muy poco tiempo. Y un tratamiento con sosa cáustica poco intenso es que la sosa cáustica penetra en pulpa muy poco en mucho tiempo, ¿no? Entonces, gracias al sistema de Oliva de análisis de la penetración de sosa en pulpa, pasamos a la siguiente diapositiva, somos capaces de objetivizar el proceso, de decir cuál es la intensidad y si la intensidad es muy alta o muy baja. Ahí tenéis un ejemplo, es decir, una intensidad de cocido alta, que la traducimos en números, si tenemos índices de intensidad de cocido, que luego somos capaces de correlacionarlo con la calidad después del producto fermentado, color y textura, pues una intensidad alta es, por ejemplo, cocer la aceituna al 90% en 7 horas. Una muy alta sería llegar al mismo punto en 6 horas. Pero luego una intensidad de cocido baja es llegar a la misma intensidad de porcentaje de cocido en 9 horas. Y toda esa información está registrada. Y luego la podemos correlacionar con lo que pasa luego con la aceituna después de la fermentación, ¿no? Entonces, veis ahí un ejemplo, es la siguiente diapositiva, que empezamos a generarnos nuestra base de datos. Es decir, a medida que pasan los días de cosecha, yo puedo saber cuáles son los porcentajes de cocido en lo que estoy trabajando y en los tiempos promedio en los que estoy trabajando. ¿Para qué? Para luego analizar el producto después de la fermentación y decir, oye, pues mis instalaciones con la aceituna de mi fábrica o de mis proveedores, el mejor proceso de elaboración es este, con este porcentaje final de cocido y durante este tiempo. Entonces, aquellos fermentadores, porque todo está codificado, aquellos fermentadores que nos hayan dado problemas de color, de fermentaciones aceleradas o de textura, podemos recapitular y ver qué proceso de aderezo se sometió y decir, bueno, pues este es el proceso que peor resultado me ha dado. Entonces, el año siguiente no lo vaya a repetir.
porque ya sabe que con un determinado índice de madurez objetivo, el mejor resultado es tanto tiempo y tanto penetración de sosa para que tenga un producto fermentado de mayor calidad, ¿no? Después, otra de las cosas que nos permite el sistema de análisis es controlar el proceso de fermentación. Y uno, si se dedica, en la siguiente diapositiva, por favor, si uno se dedica a monitorizar cosas tan simples como la temperatura durante la fermentación, se da cuenta que la temperatura de la salmuera durante la fermentación está directamente relacionada con la producción de acidez. Y además con el color exterior que tiene la aceituna, ¿no? Entonces, uno puede medir esos parámetros, que son fácilmente medibles, unidos a lo que sería el color exterior, y puede interactuar sobre la fermentación mediante la aplicación puntual o a gran escala de calor, ¿no? Puntual mediante calentadores como el que hay ahí, o a gran escala como empresas que tienen sus plantas de fermentación dentro de bodegas, ¿no? Que se pueden calefactar, ¿vale? Entonces, pasamos al siguiente. El color exterior durante la fermentación también se puede medir. No solo lo podemos medir con una imagen hecha con una aplicación de teléfono móvil, sino también con espectrocolorímetro. Entonces, si uno realiza una medida con espectrocolorímetro, refiere todo a un índice de color. Estas son unas publicaciones de Instituto de Grasa del 85, creo, y uno con ese índice de color está muy relacionado con la apreciación subjetiva del técnico. Entonces ya no te fías solamente de tu impresión subjetiva, sino que también te fías de lo que sería un dato objetivo y te permite comparar dentro de tu misma planta y te permite comparar entre proveedores. Y es un aspecto muy interesante de usar como técnica de control de calidad. Y luego la siguiente, la textura de la aceituna sí que es algo que tradicionalmente se ha medido con equipos texturómetros, pero digamos no estaba estandarizado. Entonces lo que nosotros hemos tratado de hacer durante estos 15 años es estandarizar la metodología, para que en principio todos los clientes nuestros hablen el mismo idioma. Entonces, cuando tú estás hablando con un cliente que tiene una aceituna manzanilla con una textura superior a 30, dices tú, pues esa calidad es mucho mejor que otro cliente que tiene una textura en 25 Newton, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho un trabajo previo de análisis de ese parámetro y correlacionarlo con aspectos de calidad subjetivo que teníamos hasta ahora, ¿no? Entonces, con un texturómetro digital simple y barato, si son 200, 300 euros lo que vale, no sé lo que vale, uno puede medir textura de aceituna fermentada, incluso puede medir con una pequeña célula Kramer, que vale incluso más barato, la textura de aceitunas deshuesadas. Entonces, decir, oye, pues, si tengo medios para medir objetivamente un parámetro, ya puedo estandarizar las cosas y puedo poner márgenes reproducibles en distintas industrias, reproducibles dentro de las empresas, por ejemplo, del Consejo Regulador. Si todos hablamos el mismo idioma, ya tenemos muy claro cómo compararnos, ¿no? Ese es otro ejemplo que os quería poner. Y después ya pasamos a lo que sería un poco la valoración sensorial, ¿no? Vamos. Empezando por lo siguiente. ¿Qué legislación tenemos actualmente y que aplica? Pues actualmente, para aceituna de mesa, está esta norma del Consejo Agrícola Internacional, análisis sensorial de aceituna de mesa, que es un método sensorial que está publicado, que es una norma y que nos sirve de base, o a nosotros en concreto nos ha servido de base para desarrollar lo que es el proceso que estamos aplicando para el análisis sensorial del EGP Manzanilla y Gordal de Sevilla. Entonces, básicamente, este método de cata es, podemos decir, a la inversa de lo que es la cata tradicional de aceite de oliva. Es decir, aquí lo que buscamos es calificar las aceitunas en función de lo que se llama la presencia de defectos predominantemente perceptibles. Es decir, lo que miramos es si tiene presencia o no de defectos. Presencia o no de defectos, sensaciones negativas, de olor o de sabores, el gusto, si está muy salado, si está muy amargo, muy ácido, y lo que serían las percepciones cinestéticas, es decir, el tema de textura, crujiente, en fin, eso es lo que habla. Y básicamente el método de análisis sensorial es sobre una línea de 10 centímetros
marcar de mayor o menor intensidad cada una de las muestras. Está en la norma muy bien explicado, qué tipo de instalaciones hacen falta, dónde deben de estar metidas las aceitunas, la cobertura de salmuera que tienen que tener. O sea, todo eso no me paro porque eso está explicado ahí en la norma. Pero básicamente lo que esta metodología te permite es clasificar la aceituna en función de las categorías comerciales. La extra, la primera y la segunda estándar. Y lo que no es aceituna de mesa, ¿no? Entonces, ya si nos centramos en el pliego de condiciones de la IGP, ¿qué es lo que nos pide el pliego de condiciones de la IGP? Pues para manzanilla, a nivel de análisis sensorial, lo que nos pide son esas tres cosas. Color verde amarillento, característico con brillo y que sea homogéneo. Que la textura sea piel fina, textura firme, pulpa delicada y nada fibrosa. Una de las catadoras de aquí que trabaja con nosotros me lo definió el otro día muy bien, porque tenemos muestras, por ejemplo, de variedad cacereña, ¿no? Aceituna verde cacereña. Y se la damos como control negativo, ¿no? Entonces, la manzanilla de Sevilla, además es verdad, lo que llaman la manzanilla fina, siempre la define así, dice, cuando la muerdes, se rompe muy fácilmente la piel y llegas a la pulpa muy fácilmente. La cacereña, por ejemplo, aunque la textura final es más blanda, pero tarda mucho en romper la piel. Es decir, que esas son experiencias que se adquieren, pero que si un catador empieza a entrenarse, es capaz de diferenciarlo, ¿no? Y eso lo puede correlacionar con los datos que os he explicado antes, medidos con parámetros objetivos, ¿no? Y luego el sabor y olor es, como decía Charo al principio, es algo muy subjetivo, afecta la experiencia de la persona, pero digamos, está muy relacionado, y luego si queréis comentamos sobre esto, primero con el amargor, es decir, el amargor presente después de la fermentación, que como os dije inicialmente depende mucho de cómo de intenso haya sido el tratamiento con sosa cáustica, y también de los balances entre la acidez y la concentración de sal de la muestra, ¿no? Y por eso es por lo que os mostraré lo siguiente. Entonces, para el caso del abordal, pues esto es lo que viene a continuación, en la siguiente diapositiva, lo que viene, el pliego de condiciones te habla de esto. Color verde amarillento característico. La textura te habla piel fina, textura firme, crujiente y no fibrosa. No es tan delicada como la manzanilla. Y el sabor es, pues eso, sabor fino, es verdad. Uno prueba otro tipo de aceitunas de otras variedades de mayor tamaño. Es decir, en Grecia hay variedades que son las akidiki, por ejemplo, que son de tamaños tan grandes como esta, el sabor es distinto. Uno prueba aceitunas verdes, que la arauco, que son al final arauco, criolla, es lo mismo todo. Son las aceitunas de gran calibre que tienes en Sudamérica, saben distintas a la Gordal. Y después hay otras variedades, Dankioli, que es una enorme y muy grande que está en griega, y tiene un sabor totalmente distinto. Entonces, eso se adquiere con experiencia, el sabor es algo muy subjetivo, pero sí que uno puede empezar a parametrizar cosas con parámetros de acidez, de concentración de sal y el amargor no lo puedes controlar, el amargor lo controla en el proceso de elaboración, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el procedimiento que estamos haciendo aquí en nuestros laboratorios para el análisis sensorial? Pues, básicamente hacemos un análisis sensorial de atributos y después hacemos un análisis complementario con valores objetivos que nos confirman esos valores subjetivos que hemos tenido previamente. Entonces, el color, pues, básicamente la norma del COI te habla que sobre una línea de 10 centímetros uno vaya valorando y nosotros básicamente lo que es una línea también de esa longitud, pero la traducimos luego a una escala, en vez de 1 a 11 la ponemos de 10 a 5. Pero básicamente nos basamos en la misma norma del COI, ¿no? La textura, pues, experiencia de los catadores con contrastes de otras variedades que sabemos que no son similares a nivel de textura, y el sabor, pues el sabor
los catadores saben la diferencia entre algo muy salado por una misma acidez y algo menos salado por una misma acidez. Entonces, esas características organolépticas se valoran en intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, definimos unos límites a partir de los cuales, tanto de color, de textura y sabor, la aceituna se considera dentro de lo que serían las condiciones de la IGP de aceituna de mesa. Y luego, la siguiente diapositiva lo vais a ver. Vamos. Estas son conclusiones, para que veáis la importancia de la objetividad. Estas son conclusiones que hemos obtenido y que nos han confirmado durante el desarrollo. Perdona, Rafa, porque yo creo que hay alguien con el micrófono abierto. Sí, hay alguien con el micrófono abierto. y no nos deja. Rosario no. Vamos, esto lo veo yo, creo. Sí, estoy intentando verlo también. No, ya están todos cerrados, están todos los micrófonos cerrados. Vale. Dios, que sí. Perdón. Interfiere, sí, nada, no te preocupes. Sí. Entonces, lo que os decía, en la diapositiva anterior es una cosa de experiencia, subjetividad, pero de mucha experiencia. Y esto que os voy a mostrar ahora es muy interesante por lo siguiente. Nosotros teníamos datos previos de relacionar, por ejemplo, el índice de color que se obtiene de manera digital, con un colorímetro, con una imagen tomada con la aplicación Teleoliva, y los hemos correlacionado con la impresión subjetiva del catador. Entonces, el parámetro color exterior de aceituna está muy relacionado con el índice de color medido de manera objetivamente. O sea, muy relacionado con un R cuadrado del 0,99, para que veáis la importancia de esto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el propio catador, y no necesariamente es un catador experto, porque estos resultados lo hemos obtenido con gran cantidad de catadores distintos, trabajando en fábricas de aceituna, pero en distintas secciones, y no necesariamente consumidores de aceituna. Entonces, todos llegan a la misma conclusión, que son capaces de decir cuándo una aceituna tiene un color aceptable y cuándo no, y la intensidad de ese color. Entonces, eso hemos conseguido correlacionarlo con un índice de color, y ya, por ejemplo, a fecha de hoy, que esa era una de las preguntas que hacía Charo al principio, a fecha de hoy tú puedes decir, bueno, la manzanilla sevillana, de todas nuestras bases de datos, la manzanilla sevillana, el color de la manzanilla sevillana, para el 90% de los catadores, tiene un índice de color superior a 32 unidades. Ya está. Y para la Gordal tiene un color superior a 30 unidades. Entonces, ya digamos, la parte sensorial subjetiva de una cata la podemos eliminar si somos capaces de medir un índice de color, basado en un estudio, en un proyecto que se está desarrollando, ¿no? Entonces, y si vamos a la siguiente diapositiva, la textura, también se pueden llegar a conclusiones muy similares. Es decir, cuando tú le preguntas a un catador, experimentado o no, si la textura de esa manzanilla o la de la Gordal es la que él considera que debería de tener la aceituna, todo el mundo te habla que para manzanilla, el 95%, en este caso el 95% de los catadores te hablan de que todo lo que tenga textura superior a 25 newton es característica de la manzanilla. Y para Gordal un poco menos, porque la Gordal en sí no es tan dura como la manzanilla. Entonces, uno puede disponer de un texturómetro, como os digo, que esto es una cosa muy barata, estandarizarlo, tenerlo calibrado y decir, bueno, vamos a ver. Mi aceituna cumple con el color, cumple con la textura de la IGP manzanilla Gordal. ¿Por qué? Porque supera estos valores y además la puedo ya incluso decir, pues está mucho más amarilla que el promedio o que otros años. Es decir, que no solo penséis en estas herramientas como herramientas de control de calidad para, digámoslo así, valorar o no dentro de la IGP de manzanilla Gordal, sino como control de calidad de la propia empresa. Es decir, las empresas lo que procuran que es un producto lo más homogéneo posible año tras año. Y uno de los aspectos principales es la textura y el color. Después, aunque no lo he presentado ahí, sí que también pasa otra cosa. Está directamente relacionado a lo que sería la textura medida con un texturómetro digital con el rendimiento industrial en mecanización. ¿Me explico? Para un mismo calibre industrial, si ese calibre industrial tiene una textura más alta, en máquina va a haber menos porcentaje de rotura.
si un mismo calibre industrial tiene una textura más baja, para máquinas el porcentaje de rotura será mucho más alto. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno puede predecir cuál va a ser el comportamiento en mecanización de una partida, si es capaz de estandarizar ese dato y correlacionarlo con el rendimiento de deshuesado o de relleno, ¿no? Y entonces, y lo último, que es el test sensorial complementario que le hacemos a las muestras, es básicamente un análisis químico de las salmueras de cobertura. Entonces, una de las cosas que hemos visto, gracias a los análisis sensoriales, es que tiene que estar equilibrado, balanceado, la concentración de sal y la acidez. Es decir, es una característica de este producto. Si tiene una acidez intermedia, pero la sal está muy alta, el consumidor lo primero que te dice es que la aceituna está salada. O sea, ya no detecta otro sabor. Y ya la puedes poner cualquier tipo de aceituna, de otra variedad incluso, y la sigue notando salada. Pero si el balance de sal y acidez están equilibrados en el mismo porcentaje, otros atributos sensoriales aparecen. Y ya es más fácilmente diferenciable incluso lo que decía, unas variedades de otras, siendo el mismo calibre y el mismo tipo de elaboración, ¿no? Y después, otra cosa que los que estáis en calidad conocéis un poco, que es el concepto de acidez combinada. La acidez combinada con estos estudios organolépticos hemos llegado a la conclusión que está muy relacionada con el amargor. Es decir, una acidez combinada excesivamente alta en un producto final envasado te da connotaciones negativas a nivel de amargor. Pero una acidez combinada baja de niveles inferiores a 0,050 de normalidad, te da ese matiz de amargor desaparece. Aunque la aceituna la haya elaborado de la misma manera, tengan la misma acidez final, la misma sal final, ese aspecto clave de la acidez combinada, al ser bajo, te hace que el descriptor este de amargor sea menos apreciable, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que os quería mostrar, cómo nuevas tecnologías que nos permiten objetivizar aspectos hasta ahora muy dados a la subjetividad, nos sirven para complementar un análisis sensorial que sí o sí tiene que existir. Porque el sabor y el olor es algo que es muy complicado de objetivizar, pero que podemos buscar otro tipo de indicadores que sí son medibles, que nos apoyen una valoración positiva o negativa sobre una muestra, ¿no? Bueno, y creo que me he pasado 10 minutos, pero bueno, Está bien. creo que me perdonáis. Y si tenéis preguntas, pues ya está, estamos aquí casi. Pues nada, si queréis preguntar qué os ha parecido o qué dudas pueden surgir después de lo que ha estado hablando Rafa. Vamos a abrir los micrófonos si queréis para poder hablar el que tenga interés. ¿Sí? Manuel, José Luis, abre los micrófonos tú cada uno. Lo estoy abriendo. Pues, salvo que Vale, alguno lo tenga cerrado de forma particular. Voluntaria, vale. Voluntaria, efectivamente. ¿Sí? ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿No hay preguntas? ¿O qué os ha parecido? Es que están casi todos los micrófonos. Sí. Los micrófonos están abiertos salvo que yo no quieran abrirlos. Vale. Porque yo los he autorizado ya para que se incorporen a la... Sí. Bueno, pues si no hay preguntas, José Luis, si no, directamente podéis hacer la consulta al Consejo Regulador y se lo comentamos a Rafael, las dudas que os hayan podido surgir ahora después de poner vuestros autocontroles en la industria, no hay problema. De hecho, ya os he dicho al principio que podíamos organizar al laboratorio de él, se pueden organizar unas pequeñas visitas de pocas personas que podamos tener
conocer de cerca esas técnicas de las que nos ha hablado. Yo lo he visto muy interesante. Tampoco yo conozco tanto de la industria como vosotros, pero creo que poder medir los parámetros tan subjetivos de forma objetiva da mucho pie a la IGP o al Consejo Regulador de estandarizar un poco los parámetros que vamos a ver como productos, vamos a llamarlo con más calidad o con unos valores más apreciados y poder comparar con otros productos que no lo tengan esos valores. También, Rafael, hay preguntas que me surgen a mí de haber hablado con gente que se mueve en el sector. Cuando me dicen que la aceituna que viene de otros países, el olor que echa esa salmuera, yo no sé cómo se mantiene o si es que le echan algo para venir y conservarlas mejor en las bombonas, pero dice que hay mucha diferencia cuando salen esas bombonas con otras que están aderezadas aquí en Sevilla. Sí, vamos a ver. Yo os puedo contar batallitas del abuelo, todas las que queráis, pero en principio partimos de una base. Hay países donde no cumplen tan estrictamente como cumplimos aquí el tema de la producción integrada. Es decir, hay un manejo del campo poco cuidadoso. No solo con el medio ambiente, pero sí, sobre todo con el uso de fitosanitarios, pesticidas, todo este tipo de cosas. Entonces, yo he visto, no voy a decir dónde, pero yo he visto en algunos lugares que las aceitunas se llenan a los tanques de cocido, le echa la sosa cáustica y empieza a salir humo. Empieza a salir humo y vapores que las pobres criaturas se quitan del medio. Entonces, ¿eso qué es? Porque eso lo trae el campo. Y luego eso, sí o sí, afecta al sabor final, lógicamente. Pero después, en ciertos países son muy dados al abuso, en mi opinión, de productos químicos, sobre todo para paralizar la fermentación acelerada. Hablo del uso de sulfitos, que luego al final eso también afecta negativamente al sabor, ¿no? Al sabor. Entonces, no quiere decir que lo hagan todo y no quiere decir que no haya aceituna de buena calidad. Hay empresas particulares en otros países que elaboran aceituna de muy buena calidad, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, lo decía al principio, somos líderes en calidad porque hacemos las cosas muy bien. Desde el campo. En el campo, yo sé, también la industria. Sí, desde el campo, exactamente, guardando toda la trazabilidad completa. Ahora, que nuestro problema es ser cada vez más competitivo y ser más eficiente en lo que hacemos y producir no más calidad, sino evitar descartes de calidad generados por procesos de elaboración no controlados. Entonces, si uno puede controlar un poco más su proceso, su calidad todavía va a ser mayor. Sí. Es lo que pretendemos. Entonces, sí, depende del origen y depende de los países, pues ahí. Pero básicamente porque no hay normativa a nivel de regulación de uso de pesticidas en el campo, de aditivos y no hay control. Claro. Básicamente, todo ese tipo de productos que dan sabor o olor, yo creo que son detectables por cromatografía. O sea, un análisis de cromatografía te detecta pesticidas, que lo sabéis todos, y te detecta otros aditivos, ¿no? Que nosotros no tenemos autorizados. Pero creo que es más por eso. Y después me pasa otra cosa, que eso es bueno para la IGP. Una misma variedad plantada en distintas zonas geográficas no genera el mismo producto final. Eso sí es interesante. Es decir, porque hay un acondicionamiento geográfico, climatológico, agroclimático, que hace que o sea, el campo, el suelo, la tierra, o sea, que la aceituna no es agua y fertilizante, ¿no? Son más cosas, ¿no? Entonces, nuestras variedades generan a nivel industrial productos que son igualmente mecanizables, que tienen unos rendimientos industriales similares, pero el sabor es distinto. Pero simplemente lo mismo que es distinto, no sé, vinos que son la misma variedad de viña plantado en dos denominaciones de origen distintas. ¿Por qué? Pero si es la misma variedad, pues no es lo mismo. No es lo mismo, el que entiende no es lo mismo porque el tema agroclimático afecta mucho, ¿no? Sí. Y cómo lo hacen, ¿no? Entonces, lógicamente esa es una virtud que tenemos nosotros dentro del Consejo Regulador porque
las características han salido de aquí. Es decir, el producto final y tradicional de sabor, olor, ha surgido aquí, no en otros países. Entonces, del área de producción, sí. Todo lo de otros países ¿Se puede entender, tiene que Rafael, ser igual a lo que tengamos aquí? Digamos, Rafael, que digamos entonces el territorio que acoge el Consejo Regulador reúne las condiciones agroclimáticas o territoriales que favorecen esa mayor calidad o que favorecen esas mejores propiedades, ¿no? Claro, a ver, si uno ve la historia, el cultivo surgió aquí en el Mediterráneo, pero de las variedades estas se han exportado en distintas oleadas a otros países. Es decir, que el origen del sabor, el origen de las cualidades organolépticas, la base está aquí. Entonces, nosotros solo lo que tenemos que marcar esa diferencia. Todo lo que venga de fuera puede ser otras variedades, pero el sabor tradicional es el de aquí, que somos los que dimos origen al resto, ¿no? Sí, los fundamentos de calidad son fruto del origen sevillano, ¿no? Exactamente, geográfico, sí. Vale, vale. De estas variedades, claro, de estas variedades. Claro, de la manzanilla gorda, las que estamos en ello. Pues muchísimas gracias, Rafael. Yo creo que ha sido muy instructivo y muy interesante. Los compañeros, ¿queréis preguntar? ¿Queréis aprovechar que tenemos a Rafa aquí disponible? ¿O en otro momento? Inma, si estás intentando hablar, tienes el micrófono apagado, ¿eh? No sé si está hablando con nosotros o... Inma de Olivaida, Inma Rodríguez, tienes el micro apagado. Sí, perdona, que es que me habían llamado. Ah, no, que digo, no sé si estás intentando hablar y tienes el micro apagado. No, justo que me acaban de llamar y por eso lo he puesto en silencio. Vale, vale. Bueno, pues entonces, José Luis, cerramos la sesión, ¿no? Sí. Agradecemos... Dime, Didi. No, iba a decir nada, que aquí estamos encantados de colaborar con el Consejo Regulador. Y bueno, pues igual que hemos hecho esta actividad en esta ocasión, que a mí me ha gustado mucho porque bueno, he aprendido mucho tanto de ti como de Rafael, ¿no? Y bueno, estaremos encantados de repetirla en aquellos otros temas que sean oportunos, que se consideren interesantes y que podamos también desarrollarlo de forma compartida, de forma conjunta, ¿no? Y de hecho lo interesante de aquí es que los mismos que formáis parte del Consejo, ustedes propongáis qué temas os resultan de interés para vuestro sector. De hecho, este fue de algunos de los técnicos con los que hablé que me dijeron que les gustaría avanzar en el tema de la caracterización organoléptica. Entonces, si os ocurre que queréis saber más de algo y nosotros podemos formar otro webinar, si Dios quiere, presencial, a ver si podemos ya ser presencial, abierto estamos a todas las sugerencias que tenéis por vuestra parte. Sí. Yo quiero decir también, hombre, que muchas gracias, Rafael, también, que ha estado muy interesante, muy bien. Y nada, que sería lo que tú has dicho al principio, hacer una presencial y hacerla allí y ver cómo se realizan los análisis y las cartas de forma presencial. Hombre, aunque lo ha explicado muy bien explicado, muy explícito, pero sería mejor hacerlo allí presencial y creo que también estaríamos todos más sueltos y preguntaríamos más y estaríamos mejor. Pues como tengo los contactos de todos los que estamos aquí, lo que puedo hacer es eso, decir, oye, 2 días, si somos 10 o 15, dividirlo un poco exactamente y poner en las semanas que Rafael tenga disponible, ir 2 mañanas a ver el laboratorio, a ver los catadores y los técnicos cómo lo hacen allí, lo que él ha estado explicando con las técnicas. Si os parece, ya hablamos. Sí, ¿vale? Sí, por mí encantado. Te vamos a dar mucho ruido, Rafael. No te vamos a dejar. Bueno, pues muchas gracias a Rafa, a Soisera, a Manuel, que es el auditor que está haciendo las auditorías en las empresas, a José Luis por ofrecernos esta forma de seguir formándonos y a todos ustedes por seguir trabajando en que salga bien la indicación gráfica protegida. Ya falta menos para tener más botes en el mercado y más la que tenemos aquí en la primera y después van a ir los demás. Ánimo a todos. Saludamos todos, si os parece, con la mano para hacer la foto final. Sí. Que lo que necesitáis de nosotros y ánimo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Venga. Luego desconectamos. Adiós.